esta semana, digamos el domingo, es el día del amor, el día del amor, así que como día del amor nosotros vamos a hacer un regalo muy, muy lindo. Y eso gracias a nuestro auspiciador Sushi New. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Muy simple, se meten al Facebook de Conversemos con Todos, lo buscan, le ponen like, etiquetan a sus amigos y ya están participando por una comida espectacular para la próxima semana. Así que ya saben, Sushi New, el mejor y más delicioso sushi. Te invitamos a conocer nuestro nuevo local en Mall Vivo Outlet La Florida. Además, aprovecha nuestras promociones de lunes a miércoles. Y si no puedes ir a alguno de nuestros locales, también puedes pedir en newsushi.cl. Sushi New, el mejor y más delicioso sushi. Bueno, últimamente hemos tenido muchos portonazos, han habido actos de delincuencia, la verdad que feroces en nuestras comunas, y también han habido problemas de seguridad en la frontera, muchas cosas. Hoy día vamos a tener un programa muy, pero muy interesante, y tenemos una primera invitada espectacular. Realmente yo la admiro a ella. Es periodista de la Universidad de los Andes, es máster en acción política, fortalecimiento institucional y participación ciudadana en el Estado de Derecho de la Universidad Francisco Vitoria de España, del Rey Juan Carlos de España. Es diplomado en liderazgo en la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. Mira, tiene una cantidad de títulos increíble. Cursó estudios de doctorado en ciencias políticas en la Universidad Católica de Argentina, es académica. Les quiero contar, además, que ella hizo el primer diplomado en constituyente en nuestro país, en Chile, con la Universidad Autónoma, y fue realmente interesantísimo. Estamos con Pía Green. ¿Cómo estás, Pía? Hola, Shai, muy bien, gracias por invitarme. Sí, muy contento de estar contigo y poder conversar de los temas que hoy día le preocupan mucho a la gente. Tú has trabajado en ese sector, en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en la Subsecretaría justamente de Prevención del Delito, como jefa de la División de Estudios del Ministerio. Cuéntame un poco, ¿qué es lo que hace ese departamento? Mira, yo anteriormente trabajé en la Subsecretaría de Prevención del Delito, en el área de prevención, pero ahora, en los últimos 2 años, fui la jefa de la División de Seguridad Pública, o División de Estudios, como decís tú, de la Subsecretaría del Interior, ¿ya? Otra subsecretaría. Ahí nosotros lo que hacemos es diseñar, implementar y evaluar políticas públicas en las áreas de crimen organizado, orden público y sustancias químicas controladas. En el fondo nosotros asesoramos al ministro y al subsecretario para que ellos tomen buenas decisiones, viendo experiencia comparada, diseñando las políticas públicas, lo implementamos, trabajamos con carabineros, con la PDI, mucho con las fiscalías también. Es un área bien de estudio y también de gestión. Perfecto, perfecto. Oye, partiendo un tema con respecto al delito que en el fondo existe hoy día organizado, a los delincuentes organizados. ¿Cómo ves Chile en este momento? Porque hay mucha sensación de que ha aumentado el delito organizado, los delincuentes de ese tipo, y también el tema del narcotráfico, que hoy día es mucho más violento. ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva, con tu conocimiento y lo que has vivido en el ministerio? Sí, bueno, quiero aclarar que yo ya no estoy en el ministerio. Yo ahora trabajo en Libertad y Desarrollo hace 3 meses, pero sigo investigando estos temas. Yo me fui al Ministerio del Interior en septiembre. Pero sí, efectivamente, el tema del crimen organizado es una de las cosas que se vive instalando en este país. En Chile, nosotros antes éramos un país de tránsito de drogas, por ejemplo. Nosotros estamos en una región muy difícil en esta área. Estamos al lado de Perú, de Bolivia, de Paraguay, de Colombia, Argentina, por donde pasa mucha droga también, a pesar de que no somos productores, hacíamos tránsito. Pero posteriormente uno pasa dado que tienes tránsito, pasas a ser un país de consumo y eventualmente se pasa a una tercera etapa en la cual nosotros no podemos decir que estamos como país todavía, pero incipientemente viene todo el tema de la corrupción, de la falla del Estado de Derecho, de la institucionalidad, y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado en caer. Actualmente el crimen organizado es se empieza por el narcotráfico. El narcotráfico es como es el delito más común de crimen organizado, el que más se conoce, y no solamente por el narcotráfico mismo, sino por la violencia que este trae asociada. Y el narcotráfico, posteriormente, con esa misma red de logística,
las personas que se dedican al narcotráfico empiezan a como experimentar otro tipo de delitos también de crimen organizado, que generalmente son transnacionales. Y ahí tenéis el tráfico ilícito de migrantes, que es parte de lo que está pasando en el norte con esta crisis que tenemos, la trata de personas, que también puede ser parte de esto también, aunque no es un delito transnacional, pero puede ser el contrabando, el tráfico de armas. O sea, hay muchos delitos asociados al crimen organizado transnacional que se dan una vez que el narcotráfico como es que se instala en los países. Estos delitos hoy día son emergentes en Chile, pero son de tal magnitud y de tal importancia que tenemos que abordarlo ciertamente. Y la violencia que esto trae aparejado, sobre todo en el narcotráfico, es algo que ha influido mucho en el último tiempo en Chile y se le ha dado mucha visibilidad también. Es un tema que tenemos que abordar enfrentándolo todos juntos como un acuerdo social para llegar a esto y combatirlo directamente. ¿Por qué crees que ha aumentado el crimen organizado en nuestro país? ¿Por qué se ha ido poniendo más violento, más organizado? Incluso es redundante decirle, pero se nota que hay mayor organización. Sí, sí. Bueno, esa es una cifra que nosotros no podemos tener con claridad. O sea, se puede saber de acuerdo a cuántas bandas han sido desarticuladas, de acuerdo al Ministerio Público, que hayan sido condenados por asociación ilícita, que hasta hoy es el único, nuestro Código Penal no pena, valga la redundancia, el crimen organizado, sino que es la asociación ilícita. Y eso es súper difícil de comprobar. Entonces, no sabría decirte hoy día cuántas bandas hay exactamente por crimen organizado condenadas, pero lo que sí es que se ha visto un aumento de violencia y de organización para cometer ciertos delitos, que es cosa de, o sea, cuando van subiendo estos delitos, que tú sabes que son crimen organizado porque no sé, por ejemplo, el tráfico ilícito de inmigrantes no puede ser un delito de una persona, no es como un hurto, no es como un robo con violencia, son delitos que requieren de dos o más personas que se concertan para cometer este delito. Esa es como la definición de crimen organizado. Y uno puede ver que hoy día este tipo de criminalidad está mucho más presente en el país. ¿Cómo enfrenta el Estado chileno, el gobierno en este caso, el crimen organizado en general? Es un tema de súper discusión y yo creo que falta mucho por avanzar, pero yo creo que de partida quiero decir que me pareció una muy buena iniciativa el proyecto de ley que enviaron de crimen organizado recientemente al Congreso, porque avanzan ciertas técnicas especializadas que actualmente la legislación, por ejemplo, técnicas de, no sé, informante, las policías usan informantes, antes esas personas solamente podían estar para ciertos delitos, por ejemplo, para narcotráfico. Ahora eso lo abrieron y cada vez que hayan ciertos delitos de asociación ilícita, tú puedes usar técnicas especializadas para eso. Y eso es un superavance. Ahora, yo creo que esto no es... que falta, ¿no? Con un proyecto de ley no avanzáis suficiente. Yo creo, con un análisis que nosotros hemos hecho, es que la mayor falencia que tenemos como país para combatir el crimen organizado es la poca o incipiente, vamos a decirle, coordinación interinstitucional entre las organismos que tienen o bien presencia o bien facultades para combatir este tema. El crimen organizado se ve distintamente en las distintas regiones del país, ¿ya? Y ciertamente, o sea, así como Chile es un país tan largo y tan distinto, en el norte, por ejemplo, el crimen organizado está dado mayoritariamente por crimen organizado transnacional. ¿Por qué? Porque tenemos una frontera muy larga, muy permeable, o sea, es cosa de mirar los videos de Colchane, con Pampa, donde la gente puede pasar fácilmente, y tú tienes muchas instituciones que están presentes ahí, pero que no se coordinan entre ellas. Entonces tú tenés aduana, el SAC, la Policía de Investigaciones, Carabineros, los militares, Gendarmería, muchas instituciones, la DGAC incluso, Directemar, que tienen como sus cosas como por separado. Nosotros, como política pública este año, bastante incipiente, desde el 2018, nosotros creamos una cosa que fue súper innovadora en Chile, y que no se supo mucho. Creamos lo que se llaman las unidades de coordinación estratégica, que son centros de fusión de información, donde en una casa están metidas todas estas instituciones que yo te cuento. Están metidas así, analizando información, Qué para buena, poder... buena.
analizar el crimen organizado y poder combatirlo más fácilmente, y con una relación directa con el Ministerio Público, que es fundamental en esto también. Entonces, ha sido muy bueno. Ahora, yo creo que tenemos que dar un paso más allá, y esto hay que institucionalizarlo. Si esto no puede ser como que sea una política pública o un gobierno, de que mete a estas personas en esta casa y los hace compartir información. Y ahí yo te diría que una de las grandes cosas que tenemos que hacer es avanzar en un Ministerio de Seguridad. Sí, o sea, yo creo que la institucionalidad de Chile no permite que hay muchos delitos que son que no se pueden. La institucionalidad importa a la manera que uno tiene que enfrentar la delincuencia. Y yo creo que esa es una gran propuesta en esa área. Sí. Oye, con respecto a la modernización de las policías, que se ha hablado mucho en el último tiempo, último año y medio ya prácticamente, desde el 18 de octubre del 2019, ¿cómo crees que podría influir el proceso constituyente en eso? Eso es súper buena pregunta, porque una de las cosas que nosotros recién escribimos, algo súper interesante. Mira, el proceso constituyente lo que tiene es que estamos en un momento en que estamos todos dispuestos a conversar. Independientemente de lo que haya pasado, del apruebo o el rechazo, hoy día ya estamos frente a un proceso y tenemos todos que abrirnos a enfrentar esta nueva etapa que le toca a Chile. Y frente a eso, nosotros creemos que, si bien se ha avanzado en los temas policiales, y después del 18 de octubre, nosotros veníamos avanzando desde antes incluso, después del 18 de octubre se ha profundizado esto, creemos que tenemos que hacer, ya no sirve la reforma de maquillaje. O sea, tenemos que hacer una reforma que venga desde arriba, que venga desde lo profundo. Entonces, el proceso constitucional en ese sentido nos va a ayudar a hacer una mirada más macro o más global de todo lo que está pasando. Yo sé que, por ejemplo, hay muchas de las cosas que nosotros proponemos, hay que cambiar la ley orgánica constitucional nomás de las policías. Pero, por ejemplo, y acá esto es una cosa que salió hace poquito en una cuestión que nosotros escribimos, nosotros una de las cosas que proponemos es que dividamos Carabineros en dos, que tengamos 3 policías, que tengamos una policía de investigaciones, que se dedique a investigar, una policía de prevención, Carabineros de Chile, con sus cosas preventivas, con todas las funciones que le corresponden, y una policía de control de orden público. Porque no puede ser posible que todo lo que está pasando, y me imagino que después vamos a hablar de eso, Carabineros tiene muy poca dotación, muy pocos recursos, entonces necesita hiperespecialización en estas cosas. Y ya no vale la especialización preferente. Todo lo que tienes que hacer es especializar de verdad a la policía para que estén enfocadas en su área específica y no compitan, sino que se complementen. Y eso, el proceso constitucional es súper bueno, porque podemos empezar a verlo desde otra visión. Sí, tocaste un tema ahí como rápido que tiene que ver con la dotación. Yo el otro día conversaba con el alcalde Codina y me comentaba que hace poquitito tiempo atrás tenían un radiopatrulla bueno acá en la zona Puente Alto, y me decía que en el fondo habían ellos tenido que facilitar transporte en algunos casos, y falta dotación y faltan implementos y todo, y tiene que ver con algo bien profundo que yo no sabía esto, pero es arbitrario el cómo, dónde y de qué manera se pone una comisaría, por ejemplo, en una comuna. Y aquí en Puente Alto la verdad que se necesita, como en todas las comunas de Chile, tener buena dotación, buenas comisarías. ¿Cómo crees que se debería trabajar eso? Porque hoy día es tremendamente arbitrario. Sí, mira, eso es una cosa que ciertamente hay que conversar, hay que evaluarlo, y la verdad es que hay que ver cómo hacer la mejor fórmula, por decirlo así, de alguna manera, para decir, bueno, en qué país, en qué lugares tiene que haber mayor dotación policial o tiene que haber menor dotación policial. Yo creo que más allá de eso, del número de carabineros, de la cantidad de comisarías que uno tenga, hay que repensar también otras cosas. Por ejemplo, el tema de la seguridad privada. Tendríamos que darle hay que darle una vuelta al tema de seguridad privada para ver cómo también uno se puede apoyar con la seguridad privada para que apoye a Carabineros o a la Policía de Investigaciones, como corresponda, en distintos lugares, y así sumar más gente para que se encargue como de la seguridad de los lugares. Me das una pregunta que no sé la fórmula específica, pero ciertamente es una cosa que se evalúa constantemente, que en los países del mundo hay distintas fórmulas para esto, que muchas veces es una fórmula matemática que no está siempre de acuerdo con la realidad de cada una de las comunas, por supuesto. Habrá que evaluarla y habrá que ver cuál es la mejor fórmula para hacerlo.
No, Sí, perdona porque que si no lo tengo nada. claro, porque uno ve que existe discriminación en muchos ámbitos, es decir, por ejemplo, en las áreas verdes, pero también existe discriminación en este sentido, porque a mí me encantaría, por ejemplo, que en comunas como Puente Alto, La Florida, La Pintana, los carabineros que llegaran acá sea un premio, es decir, llegar a estas comunas debería ser como un gran mérito y así poder sacar adelante y terminar con el narcotráfico, porque te diría que el 100%, 99,999% de la gente lo que busca es emprender, trabajar, tener una vida mejor, soñar con un país mejor y todo. ¿Qué opinas de lo que está pasando hoy día en Colchane? ¿Se podría haber evitado eso o es algo inevitable? Porque es una crisis gigantesca, es decir, uno al ver las imágenes le recuerda un poco lo que ocurrió en Europa hace algunos años atrás. Sí, es horrible, pero es terrible. Yo creo que en cierto sentido es un poco predecible, lo cual no implica de que dado que era predecible se podía controlar y fácilmente. Es un tema súper complejo, pero ya sabíamos que una cosa así podía pasar, dado el coronavirus, la frontera, las cosas que estaban pasando en la frontera, o sea, que las fronteras estaban cerradas, lo que ha afectado la pandemia a los países, bueno, muchas otras cosas. Yo creo que es una crisis social horrible, pero también es una crisis de seguridad muy potente. Ahora, y esto no lo quiero decir, y quiero que por ningún motivo se, se malentienda de que yo pienso que la inmigración tiene un problema de seguridad, para nada, no, al contrario. Yo creo que el problema es que eh, este tipo de cosas lo que trae es a otros delitos que son muy relevantes, que son muy importantes, que hay que detener. Uno es el tráfico ilícito de migrantes y otro es la trata de personas. O sea, el tráfico ilícito de migrantes son estos grupos que se instalan en la frontera y hacen pagar plata para que las personas, para que te crucen la frontera, ¿ya? Y con toda la no cuidado que eso lleva. Entonces, y eso es crimen organizado. Y la trata de personas es como cuando les quitan el pasaporte y las hacen trabajar como una esclavitud moderna, pero esclavitud al fin de todo. Y esos crímenes, esos delitos, se están empezando a ver con estas crisis sociales tan graves. Yo creo que el tema de inmigración es un tema que, claro, desde el gobierno se quiere una inmigración ordenada, se quiere que vengan que vengan las personas que, por supuesto que los inmigrantes no vienen acá a delinquir, puede haber algunos, así como tú dices, el 99,9% son gente buena y trabajadora, bueno, probablemente los inmigrantes también. Pero esto produce una mala sensación de inseguridad porque empuja a mucha gente que está en los sectores, se ve una cosa como que es mala, eh, aunque no lo... Uno quiere una inmigración que sea controlada. Lo que hay que tener cuidado es con el tema de estos delitos que se producen ahí y que son víctimas tanto los chilenos como los inmigrantes cuando suceden este tipo de crisis. Sí, oye, me quedó dando vuelta algo que dijiste antes, que la verdad que debía haberte lo preguntado antes, pero hablaste de un proyecto bien interesante que es como hacer tres policías. Se ha Sí. criticado mucho en el último año y medio el funcionar de la policía en general, sobre todo de carabinero, y la falta de manejo de situaciones críticas que han ocurrido en nuestro país. Ujú. Hay que recordar hace un par de días la trágica muerte de un muchacho en el sur de Chile. ¿Cómo se moderniza a Carabineros? ¿Cómo se moderniza a la PDI? ¿Qué tenemos que enseñar? ¿Qué tenemos que aprender con una institución que tanto se necesita en nuestro país? Uy, ese es un tema súper largo y que se ha hablado mucho en el último tiempo. Yo, imagínate que desde que entró el presidente Piñera, hemos tenido como 5 instancias de expertos donde se ha mirado cuáles son las cosas que tienen que modernizarse dentro de las policías y hemos llegado a acuerdos súper buenos. Lo que pasa es que como que se ha demorado la implementación. Hay cosas que sabemos todos que hay que avanzar. Y una de ellas es el tema, por ejemplo, de la especialización que yo te comentaba. Yo no quiero que esto se vea así como que queremos quitarle a Carabineros el control de orden público. Al contrario, yo creo que la gente que hace control de orden público en Carabineros lo hace muy bien. Obviamente que con excepciones, de que pueden haber existido algún caso específico de violación a los derechos humanos, puede ser, claro. Ahora yo creo que Carabineros ha avanzado mucho el último tiempo también con sus protocolos. A mí me tocó trabajar con ellos en esos protocolos y reentrenar y todo, y han hecho un muy buen trabajo.
Pero lo que pasa es que la gente de control de orden público es muy poca gente. Entonces, si tú hablas de 55.000, 60.000 personas, que son los carabineros más o menos, y que entran todos en un plan común de 1 o 2 años, donde no se les enseña cosas especializadas, cuando tú enfrentas algo como el 18 de octubre, que es muy grande y que es muy abarcable, tú tienes que poner una persona en una comisaría con traje de fuerzas especiales y ponerte a que haga control de orden público. Y eso es impensable. O sea, uno lo que tenemos que hacer es especializar a las personas, porque por un lado haya policía de control de orden público, que sean estas policías fuerzas especiales, que tienen estos trajes, que tienen estos medios, que tengan estos recursos, que tengan su mando, que tengan su presupuesto. Hoy día, ¿tú sabes que el 7% de la votación es muy poco? Entonces, todo el resto de la gente que se le une son jóvenes jóvenes carabineros que no tienen ni idea de cómo enfrentar estas cosas y tienen que enfrentarse a una situación para la que no están preparados. Eso por una parte. Y por otro lado, la policía preventiva ciertamente tiene que incluir esta idea de la policía de diálogo también. Nosotros eso en Chile lo tenemos poco instalado. Hay algunas instancias como los MIC, la integración comunidad, carabineros comunidad, los PASI, que son con las comunidades indígenas, pero no existe este real como policía de diálogo como está instalado en otras partes del mundo, que es que se complementa con la policía de orden público, que la acompaña, que conversa con la comunidad, que le explica, Entonces, hoy día como que se confunde. Carabineros se confunde con el carabinero de pie, se confunde con el carabinero que está ahí con todo su traje de fuerzas especiales, y las personas lo tratan igual porque piensan que viene a lo mismo, entonces yo creo que hay que hacer una reformulación ahí y yo creo que lo mejor sería dividirlo de verdad con presupuesto distinto, con entrenamiento distinto, y que la gente pueda reconocerlo de manera distinta, para que nosotros tengamos realmente esta policía preventiva, que por lo demás tiene una tradición de 100 años, tienen 97, 98 años que hoy día, la PDI parece similar. No podemos empezar de cero. Tenemos que respetar su historia, tenemos que respetar su tradición. Y históricamente han sido policías súper bien evaluadas. O sea, hasta el año 2016 eran instituciones muy bien evaluadas. Entonces no hay que empezar desde cero. Hay que agarrar todo lo que tenemos para atrás y tratar de empezar a hacer unas reformulaciones. Bueno, y te podría decir un montón de cosas más, o sea, los planes estratégicos, que se complementen como policía, que hagan medición de sus cosas, un buen plan de estudio, entre otras cosas. Y lo otro es el tema de la sujeción a la autoridad civil, y eso también tiene que ser súper fuerte, y es el tema del Ministerio de Seguridad. Vuelvo a ese punto, tiene que existir un ministro de Seguridad que esté separado del ministro político, que es el ministro del Interior. Imagínate que un ministro del Interior tiene dos pegas tan difíciles como ser el jefe de gabinete y el que coordina políticamente todo, con ser el encargado de la seguridad pública del país. Son dos cosas de naturaleza muy distintas, no puedes tenerlo en una misma persona. Por eso uno falla alguna de las dos. Entonces, tener un ministro de Seguridad va a permitir que la parte política quede en otra parte y que el ministro de Seguridad esté ente técnico, político ciertamente porque es una persona designada por el presidente de la República, pero que este ente técnico maneje las policías, les dé dirección, les dé control y les ayude en su plan estratégico y les ayude en presupuesto y la innovación y todas esas cosas que corresponden. Pucha, se nos pasó volando el tiempo, Pía. Muchas gracias, de verdad, estuvo muy, muy interesante todo lo que conversamos con respecto. Podríamos estar conversando, la verdad, que horas, días, semanas, tiempos estelares, como decían por ahí. Pero yo creo que vamos a volver a conversar. Millón de gracias, Pía, por este momento tan interesante y espero que nos veamos pronto. Mucha suerte ahí. Un millón de gracias a ti por invitarme y mucha suerte a ti con tu campaña. Fuiste un alumno ejemplar. Así que... Es que eso no lo dijimos, que Pía fue mi jefa en el diplomado de constituyente. ¿Ah? Una tremenda la coordinadora, no la jefa, la coordinadora. Bueno, para mí era la jefa, la coordinadora. ¿Ah? No, pero gran estudiante. Así que ojalá que puedas aplicar todo el conocimiento y que tengas una gran campaña. Muchas gracias, Pía. Oye, te voy a dedicar un tema muy lindo para partir esta semana, para todos también que nos están escuchando, para que comencemos con mucha esperanza,
Color Esperanza, de Diego Torres. Un abrazo. Bueno, ya Nos estamos de vemos. vuelta aquí en Conversemos con Todos. Estuvimos hablando muy interesante con Pia Green sobre el tema de seguridad y todo eso. Les quiero recordar, Sushi New, el mejor y más delicioso sushi. Te invitamos a conocer nuestro nuevo local en Mall Vivo Outlet La Florida. Además, aprovecha nuestra promoción de lunes a miércoles. Y si no puedes ir a alguno de nuestros locales, también puedes pedir en newsushi.cl. Sushi New, el mejor y más delicioso sushi. Oye, este domingo es el Día del Amor, el Día del Amor. Así que vamos a hacer un concurso muy rico donde se pueden ganar una comida en el Sushi New. Solamente tienen que meterse a nuestro Facebook en Conversemos con Todos y poner un like y además etiquetar a sus amigos. Les quiero contar que tenemos un invitado ahora espectacular. La verdad, es un gran diputado de la nación, ha hecho mucho por nuestro país, es diputado por el Distrito 8 de la región metropolitana, del periodo del 2018 al 2022, antes estuvo en el Distrito 16, 2006, segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, desde marzo del 2016 al 2017, y además un dato interesante, es hijo de Jaime Silver Merener y Carmen Romo Sepúlveda, que es exalcaldesa de Quilicura entre los años 92 y 2006, es una persona que nació en la política y, como les digo, ha hecho mucho. Me refiero a Gabriel Silver. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo estás, Sai? Saludarte en el estudio, saludar a todos los amigos que nos escuchan a través de Radio Imagen, una radio además muy escuchada desde el punto de vista ciudadano en todo lo que es la provincia cordillera, en Puente Alto, obviamente, que es la capital de esta provincia, el sector de San José de Maipo, en este día de febrero. Así que saludarte a ti particularmente en el estudio, a quienes nos escuchan, y un honor también estar contigo en la radio. Para los que no conocen a Shai Agosín, es un emprendedor, hoy día tiene su apuesta del punto de vista constituyente, pero lo más importante en estos tiempos, una persona que viene del mundo independiente a refrescar, en este caso, la política muy transversal, pues yo creo que en el Chile de hoy a veces nos partidizamos mucho, cada uno en su respectiva trinchera, y no nos estamos escuchando, cosa que es muy importante, sobre todo para construir el Chile que viene. La Carta Fundamental, la Constitución, es un proceso activo de escucha ciudadana, y por eso muy contento, Shai Agosín, de participar, obviamente, de tu espacio en Radio Imagen. Muchas gracias, Gabriel, se agradece mucho tu comentario. Oye, el jueves de la semana pasada, una mujer junto a su hija de 5 años fueron a dejar una amiga a su casa en la esquina de Vicuña Maquena con El Salvador, aquí en la Florida, muy cerquita, y sufrieron un portonazo. Se bajaron 4 sujetos que le intimidaron, incluso casi no puede sacar a su hija de 5 años, que le pidió a los tipos esto que por favor le entregaran a su hija. Y justamente tú has estado trabajando mucho respecto al tema portonazos y en general el tema de delincuencia. ¿Qué nos puedes contar de eso, Gabriel? Bueno, como tú lo señalaste, desgraciadamente, a propósito del tema de la pandemia, nuestra fuerza, nuestros policías están muy dedicados a lo que es el control del orden público, los controles sanitarios, toques de queda, y aquí la oportunidad hace también y es aprovechada por la delincuencia. Hemos tenido una mutación altísima respecto de esta tasa de delito, e incluso que han mutado desde las puertas de nuestra casa a aprovechar espacios, en este caso en autopistas, en pasos niveles, para mutar incluso el clásico portonazo a lo que son las encerronas. Desde el año 2019 al 2020 hemos tenido un crecimiento exponencial, efectivamente, de este tipo de delitos. El año pasado tuvimos 13.000 de este tipo de delitos en el Gran Santiago. Lo cual obviamente es preocupante, incluso con las personas, en este caso, o menores de edad, al interior de los vehículos siendo prácticamente secuestrados para asirse efectivamente del vehículo. Y allí estamos preocupados como bancada transversal de seguridad ciudadana. Y a propósito del inicio de esta entrevista, contar a los vecinos que tenemos justamente en el Parlamento, pese a todas estas divisiones políticas, una bancada transversal.
y estoy liderando un proyecto, pero que fue firmado por el diputado Gonzalo Fuenzalida, por ejemplo, de la Renovación Nacional, el diputado Leiva del Partido Socialista, u otros parlamentarios, porque este es un esfuerzo que tiene que ser de todos, y aquí lo que queremos cambiar es la ley, efectivamente, de legítima defensa respecto de los ciudadanos. Hoy día en Chile, voy a hablar un poco del punto de vista legal, tenemos la ley de legítima defensa privilegiada que asegura a los ciudadanos, a las vecinas, a los vecinos, el poder defenderse y que lo acompañe esta presunción cuando están al interior de sus viviendas o de sus domicilios. Vale decir, el delincuente tiene que a lo menos ingresar a la vivienda, poner lo que se conoce como el escalamiento, vale decir, intentar ingresar por la reja u otro, para que opere esta ley efectivamente en nuestro favor. Pero ¿qué sucede? Tú comentaste este caso de Vicuña Maquena, de la Encerrona, pero tuvimos un portonazo tres semanas atrás de un adulto mayor de 80 años que repelió justamente un ataque del que era víctima, un portonazo en la puerta de su vivienda, pero que abatió finalmente un delincuente en la puerta de su casa. Y aquí no operó la ley de legítima defensa privilegiada, porque no era al interior de su vivienda. Todos sabemos que el delito de portonazo es justamente en las proximidades de la vivienda, cuando uno quiere ingresar y abre la puerta, y aquí obviamente los delincuentes se aprovechan de esta situación para arrebatarle con mucha violencia, uso y porte de armas de fuego, su vehículo particular. Pero la ley acá no protege efectivamente a la víctima, puesto que el delito se comete en la puerta justamente y no al interior del domicilio, oficina o casa habitación de la víctima. Y por eso que estamos aumentando justamente la ley de legítima defensa para que opere también en las proximidades de la vivienda y uno pueda repeler efectivamente un ataque de que es víctima en el interior del hogar, pero también en las proximidades efectivamente de este. Y lo mismo a propósito del delito de portonazo, que no solamente es en o en el acceso de la vivienda, justamente al interior de un pasonivel o alguna calle oscura o algún sitio que se preste para encerrar justamente a un vehículo, el que uno pueda, por ejemplo, también al interior del vehículo opere justamente la ley de legítima defensa privilegiada, esta presunción legal que, de no existir, desgraciadamente, como pongo el caso de este adulto mayor de 80 años, pasa a tener la condición de imputado o investigado por parte de la justicia por el solo hecho de repeler justamente este tipo de ataques. Y esto es lo que queremos a partir de marzo, impulsar de manera fuerte justamente a los vecinos en esta bancada transversal de seguridad ciudadana SAI, para cambiar justamente la ley de legítima defensa privilegiada, que opere en las puertas de nuestros hogares o de nuestras oficinas, no solamente al interior, y también cuando nos encontremos al interior de nuestros vehículos particulares. Además que somos víctimas de una encerrona en cualquier parte de Santiago, saber que nos vamos a poder defender justamente con nuestro vehículo. Yo conozco amigos, desgraciadamente, que han sido víctimas de estos delitos y justamente han tenido que o retroceder a gran velocidad o justamente pasar entre medio de los vehículos que le hacen una encerrona, con el temor, por ejemplo, de atropello del delincuente o de embestir justamente al vehículo que participa de esta encerrona, que genera la posibilidad que en cosa de segundos puedan pasar a tener la condición de víctimas a victimarios, porque hoy día la ley no protege a quien es víctima de una encerrona. Perfecto. Oye, y cuéntame un poco, tú hablabas de las proximidades del hogar. De alguna manera hoy día está prohibido el porte de armas en Chile, es muy poca la gente que puede portar armas, solo se permite el transporte por motivos deportivos y si no en el hogar, en algunos casos, que es bastante restrictivo y muy complejo tener un arma en el hogar. ¿Este proyecto contempla poder armarse en la vía pública como legítima? Porque hablabas de las proximidades de la casa. ¿Voy a poder tener una pistola, por ejemplo, en mi auto? No, nosotros aquí queremos destacar, efectivamente, no queremos que Chile sea un Far West, y todos sabemos que, desgraciadamente, las armas terminan muchas veces en manos de los delincuentes. Hay que tener cierta capacitación o perfil profesional para utilizar un arma, y nosotros no modificamos la ley de armas. En ningún caso queremos que la gente vaya armada al interior de su vehículo. Lo que queremos es que impere la lógica del sentido común.
Esto es, si uno tiene que defenderse, retroceder a gran velocidad con tu auto, embestir justamente a un otro vehículo o incluso pasar a llevar a un delincuente cuando uno tiene que huir para salvar justamente su integridad física, opere la ley de la legítima defensa y no pasa a tener la calidad de victimario que atropelló, por ejemplo, al delincuente. En el tema de las armas, tú lo dijiste, hoy día uno puede tener autorización para el porte de armas, pero eso es al interior justamente de la vivienda. Tal vez que opere en la proximidad, en la puerta de la vivienda, cuando uno repele justamente un ataque, pero el transporte, el uso de armas en la vía pública está absolutamente prohibido. Y eso también hay que dejarlo claro a quienes nos escuchan a través de la radio. No es un llamado a armarse, pero la gente no sabe que hoy día la ley de legítima defensa privilegiada que existe en nuestro país solo opera al interior de la vivienda y en la medida que exista escalamiento, vale decir, el delincuente ingrese a la vivienda por un lugar que no sea el acceso principal. Muchas veces uno repele un portonazo en la puerta de su vivienda y ya no opera esta ley en beneficio de las víctimas. Por eso es necesario cambiarlo desde el Congreso y tú, Shai, que esperamos estés también en el proceso constituyente, en este espacio ciudadano, también interpretes la voz justamente de las víctimas. A veces tener candidatos muy partidizados también le hace mal efectivamente a la política y que exista aire fresco en esta Constitución que sea escrito por ciudadanos de a pie, como tú, que hayan sido víctimas justamente de algún asalto, que justamente se pongan en los pantalones de las víctimas, es muy necesario que nunca respecto a aquellos que tengan la responsabilidad a partir del 11 de abril de escribir la nueva Constitución. Sí, bueno, pasando a un tema que tiene mucha relación con esto, yo me he encontrado acá en Puente Alto, en La Florida, La Pintana, San José de Maipo, Pirque, que son parte de mi distrito, y con poca dotación de carabineros, poca comisaría, poco equipamiento. De hecho, conversaba el otro día con un alcalde de acá de la zona y me contaba que tenía que facilitar algunos transportes por parte de la municipalidad para que se puedan mover los carabineros. ¿Cómo han visto ustedes desde el Congreso esto que es arbitrario? Hoy día no existe una norma que establezca el dónde, cómo y cuántos carabineros, dotación, PDI puede haber. Y uno encuentra de repente, no sé, pues en ciertas comunas que hay una tremenda dotación, hay mucho equipamiento, y en otras hay muy pocos carros, poca dotación y poca preparación. Y además ven casi como un castigo ir a ciertas comunas de nuestro país, siendo que debería ser un premio, debería ser al revés cuando uno llega a comunas que más lo necesitan. Yo creo que, si bien suena muy abstracto, a partir de la nueva Constitución debe quedar en claro no solamente el principio de la igualdad de los seres humanos, porque todos somos iguales, y es obvio efectivamente decirlo, pero también la igualdad de trato respecto a los servicios públicos. Y la seguridad pública, en el caso de los carabineros, también es un servicio público. Y claramente se nota mucha diferencia, a veces asimetría, en lo que es, por ejemplo, el plan cuadrante. Y desde esa perspectiva uno ve cómo la capacidad de respuesta, llamando el 133 desde el punto de vista policial, hace que en cosa de minutos, por ejemplo en Las Condes, en Barnechea, tengamos justamente una respuesta inmediata de las policías, y no así, por ejemplo, en comunas como Puente Alto o La Pintana, donde la tasa de respuesta hace que la gente termine desilusionándose respecto de la seguridad que brinda carabineros o investigaciones. Muchas veces vemos el teléfono ocupado, llamamos al cuadrante, se nos dice que el carro efectivamente se demora en llegar porque está en otros procedimientos, y seguramente quienes nos escuchan a través de la radio pueden contar muchas otras situaciones similares o más graves respecto de el acceso justamente a nuestras policías. Yo creo que esto debiera quedar en la nueva Constitución. La igualdad de trato, el principio de igualdad de los servicios públicos del Estado respecto a todos los ciudadanos de la República de Arica a Magallanes. Que si el número promedio de carabineros por funcionario policial en La Pintana es determinado, debe ser igual efectivamente en la comuna de Las Condes. Obviamente la Constitución no aborda temas tal vez al detalle como el funcionamiento del plan cuadrante, pero sí el de la igualdad efectivamente de acceso respecto a los servicios públicos del Estado. Y es un gran tema
que tú ahí también pudiese tomar como parte del debate que vamos a tener los chilenos y chilenas a partir del 11 de abril de este año. Sí, y con respecto al mismo tema de seguridad, hay muchas bandas, y ha ocurrido todos los días cuando vemos que hay una gran cantidad de menores de edad. Y eso es muy preocupante porque uno ve de alguna manera la desesperanza prendida, uno ve que agarran todos estos delincuentes que son organizados, el crimen organizado, que toman a estos menores de edad que de alguna manera están en la calle, que no han podido tener acceso a la educación, que no han podido tener a lo mejor una familia que les dé el sustento por los problemas que existen en ciertas zonas periféricas. ¿Cómo ves tú ese problema con respecto a los menores de edad? ¿Cómo se soluciona algo tan complejo como eso? A ver, primero desde el punto de vista legal, como bancada de Seguridad Ciudadana, presentamos un proyecto respecto al concepto de los niños soldados. Porque recordemos que muchas veces el camino para la delincuencia tiene distintas estaciones, donde se induce a los jóvenes a temprana edad, incluso niños, a utilizarlos para cometer un delito, y muchas veces los adultos lo hacen entendiendo que las leyes justamente le dan una baja penalidad y los terminan instrumentalizando, entendiendo que, por ejemplo, que tenemos la inimputabilidad desde el punto de vista penal en nuestro país respecto de los menores de edad. ¿Qué dice esta ley? Que a quien utiliza menores para cometer delitos, justamente para aprovecharse justamente de la baja penalidad, la responsabilidad pasa al adulto y se le aplica efectivamente a él la pena como que el delito lo hubiese cometido de manera completa, no solamente en calidad de ideólogo o organizador, sino como lo hubiese cometido en términos físicos. Porque como digo, hay muchas bandas criminales, y uno lo ve desgraciadamente en los portonazos, que utilizan a menores de edad, unos en razones de seguridad, como ayudistas. En el tema del microtráfico, uno ve determinados barrios que son capturados por la droga, donde se comienza a utilizar estos niños que se les cataloga de soldados, para cuidar algunas esquinas, para efectivamente sapear, como se dice en el mundo de la AMPA, cuando llega la policía a determinada calle. Y aquí esta ley, como digo, más que sancionar a los menores, la ley de los niños soldados lo que hace es trasladar la pena o la sanción respecto del organizador de la banda, en este caso, o la organización criminal que utiliza a menores para cometer delitos. Eso es una cosa. Y lo segundo, obviamente, la gran deuda, el tema del Sename, que lo hemos comentado por años. Afortunadamente, antes de terminar esta legislatura, se aprobó justamente la ley que divide el Sename respecto a los menores que están en términos de protección, porque obviamente tienen hogares carenciados, vulnerables, y han sido llevados justamente a estos centros que van a tener un tratamiento respecto de otros que están asociados al tema de penalidad en términos delictuales y de reinserción. Si nosotros invertimos temprana edad justamente en estos jóvenes, al final del día estamos dándole la oportunidad a esas personas, pero también estamos evitando que estos menores finalmente hagan del Sename u otros centros lugares de aprendizaje donde terminen justamente más avesados en los delitos, en verdaderas escuelas del delito, desgraciadamente, estos centros, y en consecuencia es una doble inversión para el Estado, porque desgraciadamente la historia delictual está marcada por pequeños delitos, bagatelas jurídicas, pequeños hurtos, incluso en supermercados, en mall, pero luego se va elevando justamente el nivel de peligrosidad si es que no le damos trato a estos jóvenes justamente a tiempo en lo que se refiere a la reinserción y el cambio de oportunidad. Bueno, la verdad que tremendamente interesante. Siempre es interesante conversar con Gabriel, un gran amigo, además un tremendo diputado de la Nación. Tú terminas ahora, Gabriel, en noviembre, ¿o no? Estoy mal. ¿Y qué hay después? ¿Qué has pensado para el futuro? Bueno, yo creo que obviamente quien está en política es una actividad que le apasiona, pero obviamente uno no puede enamorarse de los cargos. Por eso sacamos adelante esta ley justamente que establece los periodos del punto de vista legislativo, o lo mismo respecto a alcalde o concejal, de tal manera que exista rotación y aire fresco. A mí mismo me encanta la política, pero yo creo que tal vez dejar de dedicarle tiempo al Congreso para dedicarme a otras actividades. Yo soy abogado, soy profesional, también de alguna manera me permite tener una mirada más ciudadana de la política que me va a permitir servir un determinado cargo, también estando fuera justamente del Congreso un tiempo. Y por eso es bueno
Shai, que gente como tú se atreva obviamente a dar el paso, porque justamente a partir de esta ley que va a ser un movimiento importante, alcaldes que se eternizaban obviamente en los cargos, o concejales, o lo mismo parlamentarios, le vamos a poder imprimir a la política un sello de renovación, de aire fresco, que va a también dar, primero, tiraje a la chimenea, pero también un sello ciudadano a las decisiones públicas. Uno las mira distinta cuando obtiene un cargo y viene desde la calle. Tú mismo que has sido emprendedor, que sabes efectivamente lo que es ganarse la vida, competir contra las grandes empresas que finalmente van avanzando y se van comiendo todos los espacios justamente para quienes quieran efectivamente emprender o generar trabajo o valores agregados en un país tan concentrado efectivamente como el nuestro. Por eso estoy muy contento porque tú también hayas tomado la decisión de ponerte a disposición obviamente de esta gran causa, que además tampoco es un trampolín o una carrera política, porque recordemos incluso tienen una serie de inhabilidades el cargo constituyente que hacen que prácticamente uno se aboque o destine al 100% a la labor del punto de vista ciudadano, redactar obviamente la Carta Fundamental en temas tan importantes como los que acabamos de hablar, el tema de la seguridad, el tema de la igualdad, el tema del derecho a la segunda oportunidad, en el tema de la infancia, que queda importante el tema de que quede consagrado tal vez en nuestra Constitución los derechos efectivamente de los niños, que hoy día están en un tratado internacional que el de San José de Costa Rica, pero que no está obviamente en nuestra Constitución el derecho de la infancia, que tú que has dedicado por muchos años justamente a este tema, también imprimirlo en nuestra Carta Fundamental, o esta radio que están escuchadas en sectores como Puente Alto, como La Pintana, San José de Maipo, Pirque, hablar efectivamente del derecho a la vivienda en términos reales, en este caso, y concretos, y no se dé la situación que hoy ya tenemos décadas justamente de comités de llegado, donde ven crecer a sus hijos y prácticamente este derecho, el derecho a la casa propia, no se materializa. Sí, falta tanto por hacer, querido Gabriel, mucho, es un tremendo desafío. Te agradezco muchísimo este rato, ya se nos pasó la media hora conversando, ha sido un programa buenísimo, espero que nos veamos muy pronto, desearte la mayor de la suerte, no sé si te vas a tomar vacaciones, pero si no, que tengas unas lindas vacaciones, muy merecidas, y nos estaremos viendo pronto. Así es, Chay. Así que mandarle un saludo a todos los vecinos de Puente Alto, de la provincia de Cordillera, de Pirque, de San José de Maipo, sobre todo a quienes lo han pasado tan mal a propósito de esta lluvia estivales, y ojalá, ¿por qué no compartir contigo en el estudio de Radio Imagen ahí presencialmente, incluso en un programa tal vez online o más interactiva con consultas del público? Un gran abrazo, Chay Egosín, y todo lo mejor para ti en esta verdadera apuesta ciudadana que estás haciendo en tu camino a la constituyente. Muchas gracias, un abrazo gigante. Y bueno, así estamos despidiendo el programa de hoy, lunes. Conversemos con todos, ha sido un programa buenísimo, la verdad que buenísimo, haber estado con Pia Green, con Gabriel Silver, el diputado, y mañana les digo que se vienen unos invitados increíbles, ¿eh? Vamos a tener realmente una semana buenísima, se viene el Día del Amor, el próximo domingo, y vamos a estar entrevistando a los candidatos a concejales, vamos a estar, mira, con muchos, entiendo que está hasta el ex ministro del Interior, Gonzalo Blumer, que está también con un nuevo emprendimiento, haciendo unas cosas muy increíbles. Así que bueno, despedirnos, recordarles que si quieren ganar una rica cena, una comida en Sushi New, métanse a Facebook, busquen Conversemos con Todos, le ponen un like y ya están participando para poder ganarse esta rica comida. Un abrazo gigante, que tengan una tremenda semana, y chau Germán, que le vaya espectacular aquí en los controles, el hombre más famoso de la zona, en la 106.5 Radio Imagen. Chau. Sushi New, el mejor y más delicioso sushi. Te invitamos a conocer nuestro nuevo local en Mall Vivo Outlet La Florida. Además, aprovecha nuestras promociones de lunes a miércoles. Y si no puedes ir a alguno de nuestros locales, también puedes pedir en newsushi.cl. Sushi New, el mejor y más delicioso sushi.